Capítulo 60. Comillas totalmente curado. Kamui salió del contenedor, feliz y aliviado de no estar ya allí. Se lanzó a la lucha, con sus zarcillos de madera azotando al ver a Moonfis sobre su bosque de espadas. Los zarcillos del héroe se alzaron para encontrarse con las espadas de Moonfis, rozando hueso y madera. Fragmentos de madera y dientes volaron en diferentes direcciones al chocar. Carne. Dame. Carne, despotricó el asesino en serie psicótico mientras Kamui seguía adelante. Su madera, tallada como estaba, crecía y se quemaba. A medida que avanzaba la batalla, Kamui aprovechó una debilidad crítica del don de Moonfis. Si bien podía producir cuchillas aparentemente infinitas con sus dientes, la cantidad de cuchillas que podía crear estaba limitada por la cantidad de dientes que poseía. Kamui, por su parte, no tenía tal limitación. Sus zarcillos de madera se lanzaron, uniendo un diente con 2 o 3, y contraatacando con más. Le clavó estacas de madera en el muslo y el hombro, haciendo que Moonfis gritara de dolor. Kamui arrancó al criminal corneado de su enjambre de cuchillas. La sangre brotó a borbotones de las encías de Moonfis al ser arrancado los dientes. El héroe lo estrelló contra un edificio, haciendo que el hormigón se deformara y agrietara mientras Moonfis gorgoteaba. Kamui giró en el aire y lo envió a toda velocidad hacia la nube de gas cercana. Desafortunadamente, Moonfis se recuperó, sus dientes volvieron a crecer rápidamente y salieron disparados de su boca. Se estrellaron contra el pavimento para detener su caída. Se giró hacia su oponente, con los dientes completamente recuperados mientras Kamui se apartaba. El edificio donde se encontraba recibió una lluvia de dientes afilados, mientras Moonfis lo observaba fijamente. Comillas, déjame. Tengo, gritó Moonfis. Comillas, carne. Una tormenta de cuchillas estalló. Kamui alzó los brazos, haciendo una mueca al sentir las cuchillas clavándose en sus brazos y piernas de madera. Rugió, y sus manos y piernas estallaron contra el desquiciado asesino en serie cuando la masa de madera chocó con Moonfis. Ambos salieron volando hacia edificios opuestos. Kamui se estrelló contra el cristal, rodando y estrellándose contra cubículos y escritorios. Se deslizó hasta detenerse, desplomándose, y gimió. Aún podía usar los brazos y la pierna izquierda. Sentía la savia gotear de su pierna derecha amputada y vio cómo las cuchillas se retraían y se clavaban en el alféizar de la ventana. Moonfis se impulsó hacia atrás. Su camisa de fuerza estaba hecha jirones, y Kamui podía ver sus ojos inyectados en sangre. Comillas, nunca me han gustado las verduras, siseó Moonfis, y con un grito, más cuchillas dientes irrumpieron en la oficina. Kamui extendió un zarcillo y tiró, recorriendo los cubículos mientras esquivaba la masa de cuchillas que cortaban el techo y el suelo hasta que logró salir del edificio y volver al espacio abierto. Concentrándose al máximo, su brazo derecho se expandió rápidamente y aumentó de tamaño. Parecía más un tronco que una rama. Con un gruñido, lanzó la masa de madera directamente hacia Moonfis, quien respondió con una ráfaga de dientes afilados. Sin embargo, al hacer contacto, Moonfis se quedó atónito al descubrir que la madera se negaba a partirse. En cambio, sus dientes estaban clavados en su interior. Sin dudarlo, Kamui siguió empujando su pesado ariete de madera. Apretó los afilados dientes, obligando al depravado criminal a retroceder y haciendo brotar aún más ramas a ambos lados del gran tronco que había cultivado. Las ramas se estiraron rápidamente hacia afuera antes de curvarse directamente hacia Moonfis, quien con sus dientes firmemente clavados, no pudo convocarlas para defender su cuerpo expuesto. Ahora, villano, espía tus pecados y enfrenta el juicio. Mientras los zarcillos se cerraban, Kamui concentró y fusionó las diversas ramas, formando un par de puños de madera toscos y enormes. La ira de Gea. Los dos puños se estrellaron contra el villano, aplastándolo como una prensa. Moonfis emitió un chillido gárgaras mientras el aire y la sangre salían de su boca. En rápida sucesión, los numerosos dientes afilados atrapados se rompieron bajo la fuerza del golpe, dejando al villano casi sin dientes. Tras finalizar el golpe, Kamui retiró la madera, en particular la que sujetaba los dientes del criminal. Los numerosos zarcillos finalmente regresaron a sus brazos, haciendo que las hojas destrozadas cayeran al suelo. Kamui finalmente respiró hondo y aterrizó en un tejado cercano. Estuvo demasiado cerca. Si hubiera sido un par de segundos más lento, podría haber sido mi fin. Suspirando por su éxito, Kamui rápidamente comenzó a desarrollar más zarcillos en su brazo, aunque con una intención diferente. Ahora es momento de envolverte a ti y a esa peligrosa boca tuya para que las autoridades se encarguen. Sin embargo, otra gárgara le hizo mirar en dirección a Moonfis, aturdido al encontrar al villano nuevamente de pie,
con los ojos visibles y una furia asesina clara en sus ojos. Ahora mueres. Con un poderoso salto, se lanzó contra Kamui Watts, revelando rápidamente que un pequeño grupo de sus dientes permanecía intacto y se convirtieron en cuchillas que se dirigían directamente hacia el héroe boscoso. Kamui solo pudo mirar fijamente, aturdido, mientras las espadas se acercaban. Comillas demasiado rápido. Un destello violeta se abalanzó sobre Monfils, quien fue derribado del cielo. Mt. Lady gritó mientras lo agarraba, ignorando las cuchillas que le cortaron las manos antes de lanzarlo por los aires. Kamui vio cómo su cuerpo chocaba contra una valla publicitaria de Mt. Lady, dejando una mancha de sangre al caer al suelo. Las hojas dentadas se desmoronaron, y la dama del monte se giró hacia Kamui. Comillas Shinji. ¿Estás bien?, preguntó, con la mano teñida de rojo mientras Kamui miraba fijamente a su salvador. Estoy bien. Solo necesito tiempo y sol, Kamui jadeó mientras levantaba la vista. Sus ojos se posaron en su pulgar, viendo las manchas de sangre. Comillas ¿vas a estar bien?, preguntó, con la mirada fija en su pulgar. Sacudió la mano ensangrentada con una mueca. No te preocupes por mí. Vuelve a concentrarte en el juego. Yo me encargaré de estos payasos. Suspiró aliviada. Se oyó un crujido en el aire y el golpe sordo de un cuerpo. Bien hecho, Kamui giró la cabeza al ver que Edgesot había llegado, y en su mano había un joven inconsciente con uniforme escolar verde y una máscara de gas de uso militar. Pude controlar a la mayoría de los Noumu, con muchos de los únicos enfrascados en la batalla. Noté la nube de gas y fui a buscar al usuario, y vaya, señaló al chico que gemía mientras Kamui notaba que tenía las manos atadas con una herramienta especial de captura, similar a una brida y una cuerda elástica. Eso se encarga de eso. Entonces Kamui se apoyó en una pared mientras Mt. Lady se animaba, su muñeca pitando al levantarla. Este es el monte Lady, informó. Iré a buscar al resto de la liga, aseguró Edgesot. Y los neutralizaré. ¿Comillas qué son?, preguntó la dama del monte boquiabierta. Comillas disparó al filo el héroe ninja se giró. Comillas el equipo del hospital con Mirko está bajo ataque. Comillas que gritó Edgesot. Kamui sintió un nudo en el estómago. Comillas está ella. Me voy, la voz de Edgesot sonó cortante mientras el hombre se acercaba al borde. Encárgate de la liga y de los Noumu que queden, luego ve a ayudar a Almit. Voy a Kawasaki, se agarró las manos. Desapareció en un instante, dejando a Kamui para recuperarse mientras Yu parecía enfermo. Spider-Man y los demás estarán bien, le aseguró Kamui con todas sus fuerzas a su compañero héroe. Lo sé, pero, el rostro de Yu se contorsionó en una mueca antes de suspirar. A Kamui le dolió verla así. Por favor, Parker, que estés bien. Por su bien. Incógnita. Soto gimió mientras disparaba otra ola de fuego contra el Tengai, cubierto por la barrera. Eso lo mantuvo inmovilizado por un instante mientras se giraba, viendo a Kirishima salir volando a través de un montón de escombros y rodar por el suelo. Disturbios gritó, y con un gesto de la mano, hielo se desplegó por el camino mientras Kirishima saltaba para esquivarlo. Rappa salió como un toro a la carga y rió mientras sus rápidos golpes destruían el hielo. Vamos, pequeño Endeavor. Golpéame con esas llamas otra vez, estoy harto de toda esta mierda de hielo. Dame una pelea de verdad, lo incitó. Soto vio a Kirishima ponerse de pie, jadeando y sangrando. Pero él seguía sonriendo, incluso sus ojos parecían endurecidos. Tenía que terminar este ataque. Era la única forma de neutralizar a Rappa. Disturbios. Necesito que me cubras. Voy a acabar con esto. Soto disipó tanto su fuego como su hielo, y Kirishima miró hacia atrás y sonrió. Comillas por mí está bien, gritó, corriendo justo cuando el estallido de hielo se rompió y Rappa atacó. Soto respiró profundamente mientras la temperatura comenzaba a bajar y el hielo se arremolinaba a su alrededor. Había practicado este movimiento para combatir y derrotar a un enemigo temible, como Wolfram. Uno que combinaba llamas y hielo. La misma técnica que usó contra Midoriya en el festival deportivo, pero ahora tenía algo de práctica. Ahora a ponerlo a funcionar. Lamento interrumpir, Red, pero un trabajo es un trabajo y Overhaul me va a quitar el cuello si dejo que tu amigo haga lo que sea que esté haciendo. Rappa lo miró con lascivia mientras Kirishima respiraba hondo y se ponía en posición. Comillas dale con todas tus fuerzas. Pase lo que pase, no me derribarán, gritó Kirishima mientras arremetía con un puñetazo. Los dos puños chocaron. El brazo de Kirishima se quebró, su piel se desmoronó mientras el chico gritaba, manteniéndose firme mientras Rappa se burlaba. Maldita sea, rojo,
Deja de hacer, golpeó a Kirishima en la mandíbula, aturdiéndolo con cada golpe. Esto es más fuerte luego, en la cabeza. Más fuerte y luego un golpe en el codo mientras Soto oía crujir los huesos, desprendiéndose fragmentos del endurecimiento de Kirishima. Tiene que serlo. Kirishima esquivó el último golpe, Soto no supo si fue instinto o suerte. Más tiempo, necesitaba más tiempo. Kirishima saltó y con su mandíbula endurecida, mordió el brazo extendido de Rappa y se hundió. Sus dientes ya afilados ahora parecían rocas dentadas, clavándose profundamente en la piel del criminal. Rappa gritó de dolor, aturdido, mientras Kirishima sangraba y mordía con más fuerza. Pocas veces me encuentro con un héroe dispuesto a pelear sucio. Es una pena no poder disfrutarlo. Rappa, furioso, comenzó a golpear a Kirishima una y otra vez, pero sus golpes eran cada vez más débiles. Atenuados por el uso de un solo brazo y la incómoda posición de Kirishima. Soto vio un leve atisbo de sonrisa mientras Kirishima era apaleado. Sintió sombras pasar zumbando sobre su cabeza y se giró. Tengai había logrado aprovechar la confusión y apareció justo detrás de Soto, apuntándole directamente a la cabeza con el arma. Ahora, héroe, te devuelvo al ciclo del samsara, dijo el monje loco mientras amartillaba su arma, listo para disparar. Sin embargo, para su sorpresa, una materia blanca le salpicó la cabeza, lo que provocó que el monje gritara sorprendido y disparara frenéticamente mientras quedaba cegado. ¿La policía? ¿Parker? No lo distinguía con la vista periférica. Tenía que concentrarse en su objetivo, un toro furioso. Soto pudo ver que la temperatura se acercaba a 0 grados. Y luego, a medida que caía en picado, sus dedos se entumecieron. Bien. Aléjate, rojo, gritó Soto. Kirishima dejó de morder el brazo de Rappa e inmediatamente puso la mayor distancia posible entre él y el luchador. Comillas de acuerdo, dijo Rappa con picardía, girando y corriendo hacia Soto. Vamos, pequeño Endeavor, demuéstrame lo que tienes y hazlo bien. A menos que creas que lanzar más hielo va a cambiar las cosas. En realidad no, por eso, suspiró Soto. Sus llamas rugieron mientras giraba, el hielo y el fuego chocaron entre sí en su cuerpo, su mano brillaba mientras Rappa levantaba su puño hacia atrás. No es hielo. Desató su ráfaga de fuego sobrecalentado, la misma que le disparó a Midoriya en el festival de deportes, el hombre fue tomado por sorpresa mientras se movía. La explosión se extendió por la calle, haciendo volar automóviles, escombros y concreto convertidos en escoria mientras atravesaba el paseo marítimo vacío, quemando la arena y llegando hasta el océano. Soto suspiró, respirando hondo mientras su cuerpo entumecido aún ardía de dolor. Usar una técnica combinada de esa vena era difícil. Se giró y vio a Kirishima jadeando y boca abajo en el suelo, cubierto de polvo y escombros. El cuerpo de su compañero volvió a la normalidad al levantar el pulgar. Estaba maltrecho y con moretones, pero estaba bien. Soto dejó escapar una leve risa, antes de ofrecer el mismo gesto, pero vio que el rostro de Kirishima se ensombrecía. Él se hizo a un lado. Comillas Todoro. Soto recibió un puñetazo en el hombro, y el chico sintió un dolor intenso mientras resbalaba por el suelo. Sintió que algo se rompía al contener un grito de agonía. Tú, gruñó una voz mientras Soto se levantaba, con la mano derecha sobre la clavícula izquierda al sentir un bulto. Se la habían roto. Punto. Vaya, eso sí que fue un éxito, chaval. Te subestimé de verdad, pequeño Endeavor. Rappa estaba allí, salvo por un brazo quemado, con ronchas y ampollas por todo el lado derecho del cuerpo. Incluso su máscara parecía burbujear al arrancársela, con la carne quemada. Todoroki apenas podía procesar nada de este desarrollo. Sentía un desequilibrio total en todo su cuerpo, la cabeza le daba vueltas por el golpe y le costaba toda su fuerza de voluntad no vomitar. Comillas esto duele muchísimo, sonrió Rappa a pesar del evidente dolor. Me diste una paliza, chaval. Apenas siento los brazos. Tratando de luchar contra el dolor, Soto levantó un brazo, intentando conjurar hielo, pero la posición en la que estaba Rappa. Atraparía a Kirishima con cualquier peculiaridad que usara, fuego o hielo. Tal como están las cosas, quizás me quede un buen puñetazo, chaval. ¿Qué dices? Jadeó Rappa. Comillas un último golpe, y el último en pie gana. Me parece bien, aulló Rappa mientras cargaba. Estallido. Los oídos de Soto zumbaron por un momento y su visión estaba borrosa. O una tos al ver cómo el gas se acumulaba lentamente alrededor del imponente Rappa, que forcejeaba con su máscara de pico destruida. Agitó el brazo y cargó hacia adelante.
Por desgracia para el villano, una sustancia blanca le salpicó el brazo quemado, haciéndole tambalearse y hervir de dolor. Se oyó un estallido de disparos mientras Rappa era acribillado por balas de pintura por todas partes. Soto pudo ver a los drones mientras pululaban alrededor de Rappa y disparaban una lluvia de perdigones del tamaño de una moneda desde sus partes inferiores. Parker no mencionó tener un ejército de drones. Maldita sea. Rappa cayó al suelo, cubierto de telarañas, antes de que le lanzaran un pequeño bote, que despedía gas mientras se retorcía y gritaba antes de que sus movimientos se ralentizaran. Comillas HNNNGH. Jajaja, joder, soltó un leve bostezo y se desplomó de bruces. Disculpas por la demora, dijo una voz femenina mientras un dron sobrevolaba a Soto mientras este se incorporaba, y Kirishima se arrastró hacia él. Comillas, ¿estás bien? Olvídate de eso. Todoroki se esforzó por hablar, sintiendo que se le iba a partir la cabeza. ¿Y el otro, Tengai? Neutralizado. Tuvimos que usar una combinación de granada aturdidora, gas somnífero y nuestra carga de fluido para neutralizarlo, el dron habló. Soto parpadeó, por fin, sus oídos ya no zumbaban tanto, lo suficiente como para reconocer la voz. Comillas Karen-san. Con la ayuda de Creati, respondió el dron. La tierra se quebró y tembló. Está ocupada creando más de nosotros ahora mismo. Estoy enviando una señal de retransmisión a los oficiales y al personal de emergencias para que arresten a esos dos y te administren tratamiento. Presentas signos de conmoción cerebral, Todoroki-san. De eso estaba más que seguro, pero su atención se desvió rápidamente hacia la tierra que se agrietaba y temblaba en otra dirección. Cerca del hospital, donde Mirko había estado luchando contra Overhaul. Estaré bien. Mirko-san necesita ayuda. Soto se levantó, frotándose el brazo. Sí, tenemos que apoyarla. Kirishima hizo todo lo posible por ponerse de pie, pero siseó al apoyarse en un coche destrozado. Kirishima-san, no estás en condiciones de pelear, le advirtió Karen. Y tú tampoco, Todoroki. Tienes la clavícula rota. Sin embargo, Soto se negó a escuchar, se puso de pie con esfuerzo y empezó a caminar. Comillas, no voy a quedarme aquí sentado esperando. Tengo que ayudarlos. Todoroki. Comillas, no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo lastiman a mis amigos, ladró Soto. Comillas, consíganme algo para estabilizarme el brazo, la clavícula, analgésicos, lo que sea, gritó mientras Kirishima se apoyaba en un coche destrozado, mientras la cámara del dron flotante enfocaba al decidido estudiante. No me quedaré de brazos cruzados, exclamó entre dientes. No cuando puedo marcar la diferencia. Muy bien. Enviaré un dron a buscar analgésicos. Pero necesitará atención médica inmediata en 1 hora. Bien. Hazlo, Soto respiró, cerrando los ojos. Tenía que concentrarse. Respirar. Entonces se unirá a la lucha contra Overhaul, y esta batalla terminará. Incógnita. Mirio gruñó y jadeó mientras esquivaba otro cuchillo del psicópata de pelo azul. Luchó por sujetar a Tamaki de nuevo, atrapado en una danza frenética mientras acumulaba más cortes. Blink había hecho bien en teletransportarse, ya que Mirio no podía arriesgarse a contraatacar, por temor a dejar a Tamaki sola y que ella la matara. No ayudaba que su amigo siguiera moviéndose por reflejo a pesar de su condición, y a Mirio le dolían los brazos al sostener a un chico que pesaba más de 67 kilos. Blink rió con los ojos abiertos mientras corría a toda velocidad. La mente de Mirio daba vueltas mientras intentaba recuperar el equilibrio. Mirio hizo un hundimiento parcial con sus pies, lanzándose hacia arriba mientras sus rodillas se hundían hasta el suelo y se disparó, evitando un corte de Blink que se teletransportaba. Desde que se teletransportó, estaba a 20 metros de distancia. Tardé solo un par de segundos en hundirme y ascender como un cohete. Mirio tenía la mirada fija en la peliazul molesta mientras le daba una patada, pero ella parpadeó y se alejó, esta vez a 10 metros. Ella tiene un límite para su Kirk, pero no es la cantidad de veces que puede teletransportarse. Mirio no quería hacer un experimento mental, arriesgar la vida de Tamaki estaba fuera de cuestión. Comillas Río, gruñó Tamaki. Comillas el momento justo, exclamó. ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Intervalos entre sus parpadeos y sus salidas de la realidad? Mirio se concentró en su oponente, quien cargó cuando estaba a unos 20 metros de distancia una vez más. Así es, el edificio en su conjunto parece tener unos 60 metros de diámetro y un radio de 30 metros. Mirio saltó a un lado, evitando otro corte al sentir el movimiento de Tamaki. Esta vez, extendió el brazo mientras Blink arremetía, atrapándole el antebrazo, pero el cuchillo solo impactó en la piel de vaca. Oyó a Tamaki gruñir y retrocedió de un salto.
Se hundió una vez más, hasta la cintura, antes de despegar, aterrizando cerca del borde del edificio mientras ella se encontraba cerca del centro. Él tenía velocidad, pero su don podía contrarrestarla. Ella gruñó y se dio la vuelta mientras Tamaki luchaba y se retorcía en su agarre, con sangre goteando de los cortes. A 30 metros de distancia. Ella parpadeó y Mirio lanzó a Tamaki al aire hacia el costado del edificio con toda la fuerza de su brazo y torso que pudo reunir. Él sintió su presencia y se volvió intangible mientras atacó con un revés a la sorprendida pelirroja, su mano encontrando su mejilla. Comillas poderoso rugió Mirio y la mandó a volar. Ella aterrizó derrapando, chillando al golpearse la cara contra el pavimento. Él se desplomó en el suelo. La o gruñir como un animal salvaje. Comillas Pet-chan. Mátalo. Mirio se desplomó en el suelo. Parpadeó de nuevo. Mirio se elevó como un cohete, volviéndose intangible al atravesar el edificio. Atrapó a Tamaki en sus brazos y aterrizó en el suelo, esquivando su ataque. Bajó la mirada y vio al chico gemir levemente antes de girarse y arremeter con la pierna, apartando al chico herido que tenía en brazos de su atacante. Él arremetió como un caballo, atrapándola en el estómago. Tu don tiene un tiempo de recuperación por distancia, pensó mientras la chica china se estrellaba contra el edificio enemigo a través de una ventana. Mirio jadeó, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo al oír un disparo. Sus reflejos, bien entrenados, se activaron al volverse intangible, provocando que Tamaki cayera al suelo con un gruñido, pero resultó ser la decisión correcta. Una bala atravesó el torso, ahora intangible, de Mirio, prácticamente en una posición donde no solo lo habría herido gravemente, sino que también podría haber alcanzado a Tamaki. Incapaz de encontrar al tirador, recogió rápidamente a Tamaki y salió disparado a toda velocidad, asegurándose de esquivar a cada paso por el estacionamiento para evitar ser un blanco fácil. Por suerte, varias ambulancias y policías aparecieron rápidamente a la vista, lo que le impulsó a correr más rápido. ¡Ayuda! Está herido, gritó Mirio, captando su atención mientras trotaban hacia adelante y recogían a Tamaki. Una de ellas era una joven heroína con una nariz peculiar y cuernos en la cabeza. Comillas. Y tú, chico. Parece que has visto mucha acción. Uno de los paramédicos se le acercó, pero Mirio le indicó que se fuera. No, estoy bien, preocúpate por él por ahora. A pesar de ofrecerle al médico una sonrisa tranquilizadora, Mirio no pudo mantenerla mientras finalmente evaluaba su entorno. Miró hacia el cráter en lo profundo del barrio Geonosi, viendo las explosiones y el cielo separado por la batalla de Almit con ese villano enmascarado. Una oleada de dolor lo azotó de inmediato. Si bien había evitado lesiones graves, luchar a toda máquina durante largos periodos agotaría a cualquiera. Así que Mirio optó por sentarse junto a la ambulancia un momento, con la mirada fija en su mejor amigo mientras lo revisaban y lo curaban. Hola, tú, preguntó Mirio mientras una enfermera revisaba a Tamaki. La rubia se giró. ¿No estabas en la UA? Ya sabes, en el festival deportivo. Sí, lo estaba, respondió la chica, con un acento distintivo en su japonés mientras Mirio sonreía. Qué curioso. Yo también voy. Estoy en tercer año. Bueno, eso es bueno, se interrumpieron cuando enormes explosiones se escucharon a una milla de distancia, y las orejas de la chica se animaron cuando las dos rubias se giraron. Vieron un cuerpo volando, esquivando coches lanzados y disparando ráfagas hacia abajo. Comillas Bakugo, exclamó apretando los dientes. Comillas Mezanin, gritó, y el héroe de mayor rango con parches de diferentes colores se giró. Ese héroe de ahí abajo necesita ayuda. Necesita refuerzos. Comillas Bakugo. Espera, ¿es tu compañero de clase?, preguntó Mirio. La chica no respondió. Al acercarse el héroe mayor, Mirio se puso de pie. Puedo ayudar en la defensa si es necesario. Solo necesito un minuto para recuperar el aliento, dijo Mirio. Si ese héroe no tiene refuerzos, retrocede, dijo Mezanin, y la chica asintió. Sus cuernos se desprendieron de su cabeza y saltó sobre cada uno, le crecieron más cuernos al instante mientras salía volando. ¡Qué peculiaridad tan genial!, reflexionó Mirio mientras volvía a sentarse, buscando cualquier señal de Blink. Alguien tenía que estar pendiente de esa degolladora y de su Pet-chan. Incógnita. Katsuki rugió mientras disparaba ráfagas contra el muscular, que se desbocaba. El villano desperdició cada disparo a que disparó y se abalanzó sobre los alrededores como un rinoceronte en una cacharrería. Vamos. ¿Dónde estaba la fuerza detrás de esos golpes de antes? El villano lo miró con lascivia. ¿Ahora solo te estás alejando? ¡Qué decepción! Se estiró, arrancó una farola de sus cimientos y se la lanzó como una jabalina. El rubio lo esquivó,
pero pudo escuchar el sonido de los autos aplastados y más gritos. Se alejaban cada vez más del radio de explosión del tipo de todos para uno. Pero eso solo significaba que se alejaban aún más del posible apoyo. Y más cerca de los civiles. Katsuki gruñó y se abalanzó sobre Muscular, aunque le dolían las costillas. Estaba bajo la influencia de la adrenalina, si sufría más daño en el abdomen, corría el riesgo de perforarle los pulmones. Muscular rió y blandió un poderoso brazo mientras Katsuki esquivaba antes de dispararle una ráfaga abrasadora a la espalda. Lo oí gruñir y le asestó un revés. Solo podía dar puñetazos y golpes con los brazos. No hacía movimientos de patada. Podía recibir y repartir castigos. Muscular se giró rápidamente mientras Katsuki juntó sus brazos. Con un destello brillante y potente, cegó al cabrón, quien gritó desde la luz abrasadora. Bakugo esquivó un golpe mientras incontables fibras musculares brotaban rápidamente para proteger su cabeza, ahora expuesta y vulnerable. Probablemente para protegerlo y para que se adaptara a la oscuridad después de quedar cegado. Bakugo tomó el pasador de su guante derecho y tiró. Con una ráfaga de fuego, consumió toda la calle en llamas y furia. Muscular salió volando mientras Katsuki jadeaba y su brazo sufría espasmos. El retroceso de esa ráfaga cargada de sudor fue contundente. Sintió una sombra acercándose y salió disparado. Evitó ser alcanzado por un autobús que salió volando y explotó al impactar contra un edificio cercano. Aterrizó y miró fijamente hacia adelante al oír pisadas temblorosas. A través del fuego y las llamas, la masa muscular se abrió paso, pero no se vio la cabeza. Seguía cegada. Pero las fibras estaban quemadas, crispadas y chamuscadas. Eso debió doler. Katsuki le lanzó otro golpe con el guante. Tenía que golpearlo justo en el cuerpo, detrás de todos esos músculos. Lamentablemente, su enemigo cegado no iba a permitir que eso sucediera, ya que sus enormes brazos agarraron dos autos quemados y los arrojaron, en su dirección general, pero fallando a Katsuki por completo. Podía rastrear aproximadamente a Katsuki a través de sus explosiones, pero solo si ocurrían lo suficientemente rápido. Respiró hondo y el rubio echó a correr hacia la masa muscular cegada. Si tan solo pudiera acercarse. La cabeza de Muscular todavía no era visible, la masa roja se retorcía mientras Bakugo apuntaba con su puño sobre su palma. Disparó a P, pronunció, y su nuevo movimiento disparó un rayo de fuego controlado directamente a la rodilla expuesta de Muscular. O el rugido de Muscular, seguido de un brazo enorme que se dirigía hacia él. Bakugo cayó al suelo, y la masa se elevó por encima de su cabeza mientras el villano se esforzaba demasiado en su ataque. Las fibras se concentraron en el brazo del tamaño de un autobús cuando Bakugo vio cómo los músculos que protegían su cuerpo se extendían para extender el alcance de Muscular. Ahora tenía menos fibras musculares para defenderse debido a ese singular golpe ofensivo. Se lanzó hacia él y apuntó con su guantelete mientras alcanzaba el abridor, listo para disparar a quemarropa. La victoria completa estaba en su pasto. Comillas cortar. Bakugo sintió una mano humana arremeter contra él, golpeándolo en la cara. Sintió que algo se rompía al quitar el seguro, y la ráfaga resultante salió desviada. Vio estrellas cuando el puño de Muscular lo estrelló contra el pavimento. Le dolía todo el cuerpo mientras la sangre se acumulaba en su boca. Vio aparecer la cabeza lasciva del asesino, sonriendo de oreja a oreja y con su ocular como si fuera una especie de ojo monstruoso, mientras su ojo normal ardía de sed de sangre. ¿Creíste que caería en una trampa tan barata, mocoso estúpido? Puedo echar pequeños vistazos a través de mis fibras, lo aguijoneó Muscular mientras su pie aterrizaba en el pecho de Bakugo, aunque mucho más lento que al principio de la batalla. Presionó justo donde tenía la costilla rota y Katsuki gritó. Ya no eres tan arrogante, ¿eh? No esperes que termine esto rápido. La psicópata rubia sonrió de oreja a oreja. Voy a disfrutar viéndote retorcerte después de ese truco tuyo con la granada aturdidora. Presionó con más fuerza y Katsuki sintió que algo se rompía mientras atacaba con ambas manos a su torturador. Desafortunadamente, las manos fibrosas de Muscular se estrellaron contra sus manos para interrumpir el ataque. La fuerza aplastante era agonizante, y sus guanteletes se usaron contra el joven héroe mientras le destrozaban las extremidades. Eres astuto, pero no lo suficiente, chico. Muscular lo miró con lascivia, inclinándose más cerca mientras Bakugo respiraba con dificultad, y podía sentir su aliento. Tosió y Bakugo sintió que algo burbujeaba. De un golpe, una gran burbuja de sangre estalló de su boca. Ahí está. Sangraste mucho y rió Muscular triunfante. A mí también me diste un buen golpe. Pero ya sabes lo que dicen.
Muscular se echó hacia atrás y levantó a Bakugo, extendiendo los brazos. Todo lo bueno se acaba. Ahora, ¿qué brazo va primero? Tiro. ¿Derecha o izquierda? Empezó a tirar lentamente y Bakugo gritó, arqueando la espalda mientras intentaba arremeter y patear, pero el alcance de Muscular era demasiado. Muscular rió a carcajadas, con orgullo. Dolía. Dolía muchísimo. El pecho. Las muñecas. Las manos. Los brazos. Los estaban aplastando. No podía respirar. Sintió la baba en la garganta. Los brazos alrededor de su cuello. Katsuki gritó, sintiendo algo primigenio surgir mientras sus manos estallaban en llamas. Destruyó las fibras musculares, destruyendo los edificios a su derecha e izquierda mientras Bakugo caía al suelo. Jadeaba, respirando mientras Muscular chillaba y se tambaleaba hacia atrás. Bueno, te queda un poco más de fuerza. Muscular levantó la mano, y las fibras quemadas se juntaron para formar un puño enorme. Ahora gritó Muscular cuando alguien le impactó la cabeza descubierta, con las pezuñas por delante. Saliva y el desayuno le salieron disparados de los labios por el golpe. Tsunotori Pony se abalanzó con una patada voladora que hizo que Muscular tropezara y se estrellara contra un autobús cercano. Bakugo gritó. La chica disparó más cuernos desde su cráneo, levantándolo mientras se tambaleaba. Fuera de aquí. Katsuki sintió un dolor familiar crecer en su interior. No por las costillas rotas. Ni por las muñecas ni las manos fracturadas. Él había sido salvado. De nuevo. Soy realmente tan débil, pensó para sí mismo, con los ojos muy abiertos mientras Muscular se giraba, mirando fijamente a la chica pero su sonrisa se ensanchó. Muscular lo miró con lascivia, limpiándose la sangre y la saliva de la boca. Ahora, déjame verte. GNH dio un paso y se tambaleó, su enorme cuerpo retorciéndose de músculos mientras Pony se interponía entre él y Katsuki. Más cuernos salieron disparados de su cabeza, formando una falange flotante alrededor de la chica de naranja. Pruébame cuando tengas una conmoción cerebral, gritó Pony. Sus cuernos ayudaron a levantar a Bakugo por los brazos, uno incluso por detrás, como si estuviera en un columpio, para intentar llevárselo de vuelta. Sus cuernos no podrían penetrar esas fibras, por mucho que le disparara. ¿Qué mal tienes, nena? Parece que habrá que sacrificar a este caballito, gritó Muscular mientras sus músculos crecían y cargaba, con el brazo listo para un golpe potente. Bakugo sintió que su cuerpo se movía. Con sus manos rotas se levantó, las juntó mientras empujaba a Pony lejos del golpe derecho del villano. Cegó al villano nuevamente, su ataque se desvió y destrozó la calle mientras salía disparado, sus brazos ardían en agonía mientras Pony flotaba sobre algunos de sus cuernos. Tienes los brazos heridos. No puedes luchar contra esto, dijo Pony. Retrocedamos Y. No. ¿Qué demonios? Ladró en inglés. Pony parecía a punto de darle una patada de mula al terrorista en la cabeza, pero su expresión seria la detuvo en seco. Lo dejamos ir, matará a cualquier civil que encuentre, susurró Katsuki, con sabor a sangre en los labios. Conozco a los de su clase. Respiró hondo y, con un gesto del brazo, se quitó el acolchado y lo que quedaba de los guanteletes, liberándolos del cerrojo. Tenemos que bajarlo aquí, oh. Algo burbujeaba en su interior. No era desayuno ni sangre, pero aún así le daba asco. Conseguiremos más refuerzos. Pero, haremos de esto una victoria. Salvaremos al pueblo, pateándole el trasero. Katsuki lo miró con lascivia. Pues sígueme. No estaba seguro de si era delirio o adrenalina, pero aún así sonrió. Ni pista. Despegó, la adrenalina bloqueó el dolor y escuchó el suspiro frustrado de Pony antes de que ella lo siguiera. Se lanzó hacia adelante, usando sus ráfagas para aumentar su velocidad mientras Muscular reía y atacaba. Ese es el niño espíritu, gritó Muscular. Usó una explosión para esquivar el golpe y usó otra para atacar. Cada detonación le hacía gritar de dolor en brazos y manos. Pony disparó sus cuernos, y sus ataques combinados destrozaron y cortaron las fibras, pero éstas seguían creciendo. Musculoso mantuvo la parte superior de su cuerpo cubierta con sus fibras, cabeza incluida para evitar otro cegamiento. Tenía que moverse con sus piernas y estaban expuestas. Las piernas, gritó Bakugo, y los cuernos estallaron. Cuando las explosiones de Bakugo atrajeron la atención del villano cegado, los cuernos se acercaron y le cortaron las pantorrillas. Vio 2 chorros de sangre, y el villano cayó de rodillas como una marioneta sin hilos. Una masa muscular lo sostenía mientras las fibras que sostenían sus piernas descendían, dejando menos para la parte superior del cuerpo.
recordó las palabras de Al-Mikt de una entrevista al azar. Si sientes que estás llegando a tu límite, recuerda por qué comenzaste este camino. Sintió que sus brazos brillaban y sus manos ardían como soles gemelos. Sus padres. Los niños del incendio. Esos mocosos detrás de él. Y deja que ese recuerdo te lleve más allá de tu límite. La maldita chica que vino a su rescate. Vive más allá, gritó Bakugo, mientras empezaba a girar, con los brazos azotados mientras se lanzaba como un trompo hacia el villano. Más ultra. Se lanzó hacia adelante como un misil, y fuego y furia brotaron de sus brazos mientras Muscular rugía. El corpulento musculoso blandió su brazo titánico. Pero toda la masa se estrelló contra el suelo cuando Pony se abalanzó sobre su antebrazo con ambos cascos como si fuera un búnker. El villano perdió el equilibrio, dejándolo vulnerable al furioso ataque de Bakugo. Comillas obús. Comillas GNH. El ojo de Muscular, con la parte de su cabeza aún expuesta, estaba abierto de par en par por la sorpresa. Comillas impacto. Bakugo lo atacó con toda su fuerza. Su furia era incluso mayor que la de sus propios guanteletes, y su piel ardía y sus brazos se destrozaban por la fuerza explosiva. Bakugo salió despedido hacia atrás por la fuerza de su propia explosión. Se deslizó por el suelo, rodando mientras sentía que el dolor se diluía con la adrenalina. Sin embargo, lo sentía en todo el pecho, los brazos y las manos. Hizo lo mejor que pudo para respirar profundamente y sintió una sombra acercarse cuando abrió los ojos, con Pony a su lado. Comillas, ¿estás bien?, preguntó, con sus grandes ojos azules abiertos por la preocupación. Bakugo se giró y vio la calle arrasada que conducía al cráter. Un Muscular inconsciente y con la boca abierta yacía en un montón, quemado por todos lados y con las fibras chamuscadas y abrasadas. Joder, tus manos, gritó en inglés, y Bakugo no quería mirar. Te he despellejado. Te llevaré a una ambulancia, dijo mientras las sirenas se oían a lo lejos. Hablando del diablo. Bueno, vamos a subir. Katsuki sintió que unos cuernos se movían bajo él mientras lo elevaban como si estuviera en una camilla flotante. Katsuki mantuvo la respiración estable mientras le dolía todo el cuerpo. Comillas, ¿por qué viniste a buscarme?, preguntó, con Pony mirando hacia abajo. Porque yo también soy un héroe, cabeza hueca, murmuró. Él tosió al cerrar los ojos, viendo acercarse a los paramédicos y oyéndolos hablar con Pony. O algunos policías y héroes correr hacia un lado, todos corriendo hacia el villano incapacitado que habría enviado a Busan de haber podido. Lo subieron a una ambulancia y los paramédicos se pusieron a trabajar. Comillas, ¿necesitas que me quede contigo?, preguntó Pony, asomando la cabeza. No me hagas caso y haz tú, tosió, con el cuerpo dolorido mientras la adrenalina se desvanecía. Trabajo. De acuerdo. Buscaré más civiles para ayudar. Luego iré contigo, ¿vale? Ella sonrió, y él sintió que le daba una palmadita en la pierna. Como sea, la vio irse, y la ambulancia se puso en marcha. Había derrotado a un villano peligroso, con ayuda. Todo le dolía. Se había salvado, pero no me dolió tanto como antes. Sintió que le aplicaban una máscara de oxígeno sobre la boca, probablemente con anestesia para adormecerlo. Le vendría bien una siesta. Incógnita. Al-Mikt gruñó al estrellarse contra un edificio, estrellándose contra el otro extremo y derrapando hasta detenerse. Con una carrera lateral, esquivó una bala de escoria fundida del tamaño de un tanque. Vamos, Al-Mikt. ¿Dónde está esa bravuconería de antes?, gritó Alforone mientras volaba por el edificio. Sus anillos de escoria fundida le proporcionaban la fuerza para atravesarlo como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Al-Mikt le disparó varias ráfagas de aire con sus puñetazos, que impactaron contra el escudo improvisado de fuego y escoria de Alforone. Vio como los anillos giratorios se doblaban, e incluso algunas salpicaduras salpicaron el traje negro de su enemigo. Los anillos formaron una sola masa, y Alforone la disparó contra Toshinori. De un salto, evitó la explosión que surgió bajo sus pies mientras blandía el brazo para disparar una ráfaga de aire con el puño. Esta impactó contra Alforone, quien fue enviado de vuelta al edificio con un estruendo, mientras más escombros y ruinas caían a su alrededor. Toshinori salió disparado hacia un callejón y finalmente exhaló. Toshinori cerró los ojos, apoyándose en la pared de ladrillos mientras se tomaba su tiempo para recuperar el aliento. Desde sus primeros golpes, Alforone había estado jugando a mantenerse alejado. Había estado escondido mucho tiempo. A pesar de su don de curación, no se había recuperado del todo de su última pelea. El rey demonio necesitaba ese aparato y, con todo el daño que había recibido, no podía permitirse recibir muchos más golpes. La mano de Toshinori se deslizó hacia su costado dolorido.
Sabía un par de cosas sobre cómo luchar contra el dolor. Alforone claramente no lo hizo. Sin embargo, no pudo reflexionar sobre esa línea de pensamiento durante mucho tiempo. Esconderse y buscar a Almit. ¿De verdad crees que unas pocas paredes de hormigón y cristal te ocultarán de mí? Los ojos de Almit se abrieron de par en par cuando la pared en la que estaba apoyado explotó, enviándolo a patinar por la calle con Alforone flotando encima. Después de que me arrebataste la mayoría de mis sentidos, tuve que compensarlo con numerosas peculiaridades de amplificación sensorial. Tal como están las cosas, no hay lugar donde puedas correr o esconderte donde no pueda encontrarte. Los brazos del villano se inflaron rápidamente mientras apuntaba con la palma al héroe caído. Bueno, sigamos donde lo dejamos, ¿de acuerdo? Comillas. El edificio a su lado recibió un impacto de un cañón de aire mientras Almit se alejaba a toda velocidad, desviándose por varios callejones y calles. Delante de él, vio un camión de gasolina cercano y al instante se le ocurrió una idea. Lo levantó en alto, se giró de inmediato y, como un lanzador de jabalina olímpico, lo lanzó directo a Alforone. El villano sintió rápidamente que se acercaba el proyectil y con la misma rapidez apuntó hacia él. La ráfaga de aire de Alforone impactó contra el camión de gasolina a toda velocidad y una brillante bola de fuego iluminó el cielo. Almit sonrió al verlo. La enorme columna de humo y llamas desapareció de inmediato, revelando al villano, aún con vida, pero visiblemente quemado y herido. Un truco ingenioso, Almit. Parece que por fin has aprendido a usar el cerebro después de todos estos años. Quizás arrancarte el estómago fue una bendición disfrazada. Almit apretó los dientes con rabia ante el villano impasible mientras cargaba. Comillas quizás, déjame agradecerte como es debido. Comillas Minnesota Smash lanzó un puñetazo al aire, fuertes ráfagas de viento se extendieron por el aire mientras sus brazos se convertían en una nube de polvo. Comillas arre. Alforone inmediatamente levantó ambas manos y las agrandó nuevamente antes de desatar sus propias ráfagas de aire, considerablemente más grandes que el bombardeo de Almit. El héroe número 1 detuvo su ataque de inmediato al colisionar las explosiones, enviando enormes ondas de choque por el aire que destrozaron ventanas, paredes y la carretera. Las explosiones también se extendieron por el aire y las nubes. Rápidamente Almit saltó en el aire antes de la destrucción. Predecible como siempre. Más allá del humo y el polvo de los escombros, los largos zarcillos negros y rojos de la peculiaridad de activación forzada de Alforone volaron hacia él. Sin embargo, Almit no se dejó llevar por el pánico. Rápidamente, usando la fuerza de sus piernas, se impulsó hasta el suelo y adoptó su propia postura. Comillas San Francisco. Bajó su pierna izquierda con un pisotón tembloroso. Comillas es más. Las calles se derrumbaron y cedieron, y los escombros volaron hacia arriba, bloqueando los tentáculos que se aproximaban. El agua brotó a borbotones de las tuberías y se produjeron explosiones en los edificios mientras Alforone se elevaba para evitar la metralla. Almit se escondió bajo unos escombros para recuperarse. Podía ver cómo el suelo se oscurecía gracias a las numerosas nubes que se formaban arriba. No por el humo y los escombros, sino por las propias nubes. Y la lluvia cayó. Todo ese metal alrededor de su cabeza. Almit salió disparado de su escondite y corrió por la calle cuando Alforone lo vio, disparando zarcillos negros y rayos de viento desde sus manos. Con puñetazos y embestidas certeras, esquivó los golpes y continuó avanzando a toda velocidad por la calle. Vio una grúa, que saltó y agarró el gancho mientras el vehículo de construcción de varias toneladas se movía. Con un giro y un tirón, Almit arrancó el enorme gancho y la cuerda de la enorme máquina. Sin perder el ritmo, comenzó a girar rápidamente el enorme gancho y cable de la grúa como un mayal, desatando una tormenta de viento descomunal. La pesada pieza de metal desbarató con facilidad los numerosos zarcillos que el villano le lanzó. Mirando fijamente al villano, Almit rápidamente cambió de táctica y con un movimiento de muñeca, envió la pieza de acero de varias toneladas directamente a Alforone a una velocidad comparable a la de un misil. Otra táctica predecible. ¿Acaso intentas derrotarme? Almit se regodeó al Alforone mientras desviaba el enorme gancho de la grúa, obligándolo a retroceder. Sin embargo, Almit en realidad estaba sonriendo mientras se tambaleaba hacia atrás y comenzó a girar su arma para otro golpe. Comillas, ¿qué puedo decir? Soy un tipo testarudo. Ya deberías saberlo. Sin desanimarse, Alforone preparó otra ráfaga. Entonces supongo que puedes llevarte ese sentimiento a la tumba. Su brazo se expandió al máximo y se preparó para disparar. Sin embargo, apenas unos momentos antes de prepararse para el lanzamiento, sus peculiaridades desaparecieron repentinamente.
¿Comillas qué? No solo fue su explosión aérea, sino que su caminata aérea se desvaneció repentinamente al sentir que su cuerpo comenzaba a caer. Es más, incluso sus peculiaridades sensoriales habían desaparecido, lo que significaba que lo único que aún percibía era la voz de Almit. Parece que tus sentidos te fallaron otra vez, Alforone, o quizás simplemente estabas demasiado concentrado en mí para detectar lo obvio. Almit continuó sonriendo como un tonto mientras alguien caminaba junto a él. Alforone solo pudo distinguir el sonido de pasos y nada más mientras su cuerpo comenzaba a caer. Eres un idiota imprudente, ¿sabes eso? Almit. Los ojos rojos de Soto Aizawa, aún brillantes, brillaron al detenerse a la derecha de Almit. Vamos, Aizawa, el héroe siempre tiene que llegar en el último minuto para salvar el día. Sobre todo ahora. Con su enemigo completamente indefenso, Almit giró rápidamente el enorme gancho de la grúa. La velocidad a la que se movió provocó un fuerte grito que dejó a Alforone visiblemente sudando, incapaz de contraatacar o reaccionar. Ahora es el momento de terminar esto finalmente, todos para uno. Con un poderoso golpe, Almit lanzó el gancho por los aires antes de bajarlo. La sombra del pesado gancho de grúa se cernió sobre el villano antes de precipitarse al suelo. Almit convocó todas sus fuerzas para asegurar el golpe final. Hazlo lo mejor que puedas, Toshinori. Las últimas palabras que le dio su maestro antes de que Soraiko lo sacara de la plataforma petrolera. Maestra. Mírame. Toshinori la vio a ella, a Soraiko, a sus compañeros de la industria heroica y a sus alumnos desfilar ante sus ojos mientras veía cómo las cuencas vacías de Alforone se dilataban de asombro y miedo. Te daré un futuro digno. Pensó en el joven Yaoyorozu, el joven Bakugo, el joven Parker, Toronjil, Midoriya, Nueva York. Su arma, la pelota, impactó a Alforone en la cara, destrozando la máscara negra y destrozándole la boca. Libertad. Continuó con un último y poderoso tirón. Comillas golpe. Y envió el símbolo del mal directamente al suelo, y varias manzanas de la ciudad se derrumbaron al estallar un cráter. Tornados surgieron del vacío del viento y enviaron vendavales en todas direcciones. Almit levantó la cabeza, con sus ojos azules encendidos mientras arrojaba la enorme grúa hacia un lado. El vehículo de construcción destrozado provocó un terremoto. Alforone yacía en el cráter, inconsciente y con la boca abierta, los dientes destrozados y la mandíbula casi arrancada. Escuchó un helicóptero y miró hacia arriba, viendo uno volar cerca. Su traje de héroe estaba hecho jirones y tenía un agujero en el hombro. Siempre que estés deprimido, levanta el puño como si no te importara, Toshi, resonó la voz de su madre en su cabeza. Que el mundo sepa que estás aquí, fuerte y orgulloso. Toshinori sonrió, levantando el puño en el aire en señal de triunfo mientras la breve tormenta pasaba, mientras el sol brillaba a través de ella. Muchas gracias a Inounoting, L de 1449, Bildjoker 000, Burie Dinas y Vandenbith por su ayuda en esto. Así que sí, no hay Peter contra Overall. Todavía. Ese es el siguiente capítulo. Tuve que resolver algunas peleas en varios escenarios, principalmente las batallas contra el distrito Geonosi, además de revelar que Momo y Karen se unen para ayudar a cambiar el rumbo poco a poco. Originalmente, Almit iba a usar la grúa para que Alforone capturara, levitara y se desplomara para crear uno de esos anillos de metal del estado Avatar, y usar un rayo del clima alterado para aturdir, pero él le dijo que era demasiado increíble y ridículo, y lo odio, así que el equipo optó por que Aizawa neutralizara sus peculiaridades sensoriales. Y que Almit usara una grúa para golpear la cara de Afo. También hubo más interacción entre Bakugo y Pony, con Bakugo en modo Plus Ultra. Para la pelea de Blink, Tamaki, a pesar de estar herido y exhausto, pudo observar y notar el don de Blink. El tiempo de reutilización depende de la distancia, mientras Mirio luchaba por su vida y la de Tamaki. Buenas noticias, el capítulo 60 ya está escrito. Solo necesita edición y pulido. Y probablemente algunas reescrituras, así que podría perder la escena final, que también habría sido un buen guiño a los Vengadores. En fin. Es el precio a pagar por un editor increíble, aunque odie mucho el shounen. Aún así, me encanta LD. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.